Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Dios les bendiga. Qué bueno es que podamos terminar el día de esta manera, alrededor de la palabra de Dios, recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Y qué bueno es que podamos cerrar esta noche y llevarnos una reflexión que espero les acompañe a lo largo de todo este año. En realidad esta mañana fue más una palabra de advertencia. Quisiera hoy darles una palabra de aliento. Creo profundamente en los jóvenes. Una de las razones por las que el movimiento de Jesús, su ministerio fue tan revolucionario es porque la gente que él eligió para empezar fue gente joven, sus discípulos. En una sociedad que ponderaba y admiraba la adultez, él comenzó con gente joven. Y yo siempre estaré agradecido al Señor que Él me dio la oportunidad y que una iglesia me dio la oportunidad de empezar a pastorear cuando tenía 24 años. ¿Quién le puede dar esa responsabilidad a un joven? Fueron unos locos, ¿no? La verdad. Porque era la primera vez que la iglesia iba a tener un pastor, así que ellos no sabían lo que era tener un pastor. Y yo no sabía lo que era pastorear una iglesia. Así que era el combo perfecto para un desastre. El Señor ha sido bueno. Y quisiera encender la mecha de tu corazón esta noche diciéndote que Dios va a hacer algo especial con cada uno de ustedes. No hay que tener temor. Dios está en control. En mayo de 1973 se puso en órbita la plataforma espacial Skylab. Estuvo en órbita durante 6 años. Y en esos 6 años tuvo que ser reparada varias veces. Fue reparada 3 veces. La última vez que fue reparada, los astronautas que fueron a hacer el trabajo estuvieron 84 días viviendo adentro de esa estación espacial. Cuando ellos volvieron, en una rueda de prensa donde hablaban de todos los detalles técnicos, tuvieron un momento para dar gracias. Y uno se esperaba que ellos iban a dar gracias a los ingenieros por todos los detalles tecnológicos con los que los habían cuidado en el espacio. Tal vez podríamos haber pensado que van a dar gracias tal vez porque con tanta delicadeza los detalles de los ingenieros habían cuidado cómo iban a monitorear los cuerpos de los astronautas en el espacio, pero ellos no dijeron nada de eso. Ni repararon en dar gracias por todo el armado de ingeniería que hicieron para que ellos puedan ir de cuerpo mientras estaban en la estación espacial. Ni siquiera tampoco dieron gracias por cómo la ingeniería había trabajado para que ellos tengan la ración de comida diaria. Ellos solamente dieron gracias por una cosa. Porque el ingeniero Raymond Levy había diseñado un ojo de buey con una precisión ergonómica. Es una ventana. La estación espacial tenía una ventana que les permitía a ellos, todo el tiempo que estuvieron en el espacio, para evitar lo que se llama el estrés espacial, todo el tiempo ellos podían por esa ventana ver la Tierra. Y entonces uno dijo, eso nos mantuvo vivos, porque podíamos ver dónde está nuestro hogar y podíamos recordar que no estamos solos. Y yo quisiera esta noche, de una manera muy sencilla, quisiera abrir una ventana con ustedes. Y creo que vas a necesitar a lo largo de este año y a lo largo de tu ministerio, y no importa cuál sea tu edad, vas a necesitar asomarte a esa ventana más de una vez para recordar que no estás solo. Oramos al Señor. Padre Celestial, queremos acercarnos a tu palabra en esta noche, conscientes de que estamos en tu presencia y queremos tener un corazón abierto para recibir la instrucción, el aliento, la dirección de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, y podamos responder en fe y en obediencia a tu palabra.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una ventana que se abre en la Biblia una y otra vez. Y a través de esa ventana uno vuelve a tomar conciencia de que Dios está en control de todo lo que ocurre. Lo llamativo es que esa ventana se abre con una frase. Es una frase muy corta que se repite una y otra vez y no podemos ver todas las veces que se repite en la Biblia, pero vamos a intentar al menos ver algunas en esta noche. Es una frase que tiene solamente 2 palabras y las van a ver ahora en la pantalla. Cada vez que esta frase aparece en la Biblia, se abre una ventana. Y esa frase, con 2 palabras, dice, pero Dios. Esa es la frase que cambia todas las historias. Esa es la frase que puede cambiar la noche en día, la tormenta en paz, el desierto en un manantial. Porque con esa frase la Escritura describe la irrupción soberana de Dios. Dios no actúa cuando nosotros queremos ni como nosotros queremos. Pero cuando Dios actúa, se produce un pero, en cualquier circunstancia. De modo que muchas veces vas a ver en la Escritura el relato de una historia hasta que aparece esta frase, pero Dios. Y de ahí en adelante todo es diferente. Así que vamos a nuestro primer relato. Y lo primero que vamos a ver es la historia de José. José y el rechazo. Hechos capítulo 7, verso 9. Esteban está predicando, haciendo un recorrido de la historia de Israel. Posiblemente sea el primero que hace causación histórica, es decir, aplica la filosofía a la historia, no solamente narra los hechos, sino que hace una interpretación de los hechos. Algunos creen que fue San Agustín el primero que hizo causación histórica, pero si prestan atención al discurso de Hechos capítulo 7, se van a dar cuenta que Esteban hace una interpretación, no solamente un relato de la historia, son 2 cosas distintas. Pero cuando está en el momento de la vida de José, él dice así en Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Y ahora, pero Dios estaba con él. La historia de José hubiese sido un desastre, hubiese sido una catástrofe. Un chico que su papá tenía mujeres, tenía 4 mujeres, tenía hijos con 4 mujeres. Algunos de ustedes han lidiado con el fastidio de convivir con hermanos que no son tus hermanos, que a lo mejor son hermanos por parte de padre, pero no por parte de madre. Y en ese caos de la familia, donde él queda huérfano teniendo solamente 15 años, su mamá muere cuando tiene el parto de su hermanito menor. Él queda viviendo en una casa donde los que hacen de hermano no son hermanos, la que hace de madre no es su madre. Y en medio de todo ese caos, los hermanos empiezan a acosarle. Y él desde pequeño experimentó tal vez lo que algunos de ustedes han experimentado, que el lugar donde debiera ser cuidado está siendo rechazado. Y un día, que fue el peor día de su vida, ustedes recuerdan lo que pasó. El padre le dio un poco de pan y le dijo, anda a llevarle a tus hermanos. Y él, obedeciendo a su padre, sale con ese pedazo de pan para ir a ver a los hermanos. Y él no sabe que le espera el peor día de su vida. Ese día es la última vez que él iba a ver a su padre. Ese día lo iban a vender, lo iba a terminar en un pozo y después lo venderían como esclavo. La historia de José hubiese sido un desastre. Él fue vendido a la esclavitud. Parece que todo está pata arriba. Todo hubiera sido un fracaso si no fuera por esa frase. Dios es el que escribe el último capítulo de tu vida. Tu vida no es el juguete de las circunstancias. Dios sigue siendo Dios. De modo que al final de sus días, cuando José hace un repaso de su vida, él dice en Génesis capítulo 50, verso 20, ¿se acuerdan cuando él se reúne con los hermanos? Él les dice, ustedes pensaron mal en contra mío. ¿Y qué dice después? Pero Dios. Eso es lo que hizo la diferencia. Pero Dios
lo encaminó para bien. Dios usó aún los malos pensamientos y las malas intenciones de otros. Y puede usarlo también con vos. Puede encontrar en la peor intención de otros la mejor herramienta para lograr su propósito en tu vida. Posiblemente hay, viendo por internet o aquí, personas que les han robado la inocencia cuando eran pequeños. Alguien abusó. Que han sufrido el rechazo cuando eran chicos. Cuando tus padres se separaron. Tal vez personas que han sido abandonados por su cónyuge y has pensado que esto es el fin. Pero hay una ventana cuando vos podés decir, pero Dios. Borges fue un gran lector de Kafka. Y no sé si has leído alguno de los libros de Kafka, pero Borges decía que la grandeza de Kafka consiste en que él puede tomar una tragedia y convertirla en una historia con sentido. Cuando yo leí esto dije, así es Dios. Dios puede tomar una tragedia y convertirla en una historia con sentido. Entonces la circunstancia simplemente es parte del camino. Es una herramienta más. Yo les decía recién, cuando José tomó ese pedazo de pan y se fue con sus hermanos, él no sabía qué día le esperaba. Pero si ustedes miran, muchos siglos después, ocurre la misma historia. Un día Isaí le dice a su hijo David, toma este pedazo de pan y anda a ver cómo están tus hermanos. Es exactamente lo mismo, el padre dándole pan y viandas a su hijo, en un caso José, en otro caso David, y lo manda a ver a sus hermanos. Cuando José sale obedeciendo a sus padres, llevando el pan para ir a ver a sus hermanos, él no sabe que le espera el peor día de su vida. Cuando David sale obedeciendo a Isaí para llevar el pan a sus hermanos, él no sabe que le espera el día más glorioso de su vida. Ese día él va a matar a Goliat y va a terminar siendo llevado en andas y la gente gritando su nombre. A veces las situaciones que pueden venir en la vida así son de impredecibles. Pero los dos llegaron al trono. ¿Por qué? Porque en el camino de los dos está esta frase, pero Dios. Aunque la vida de José fue tan triste, ustedes saben, creo que no hay una persona en la Biblia que llore más que José. 7 veces en el libro de Génesis dice, y José lloró. Pero más allá de la aflicción, del rechazo, Dios lo encaminó para bien, porque Dios sigue siendo Dios. Muchas veces vas a estar en tu vida en situaciones que no vas a entender. Y vas a necesitar levantar los ojos y recordar esto. Pero Dios. Nada es definitivo cuando Dios interviene. Hasta que Dios interviene. Vamos a otra historia. Jacob y el engaño. Si lo primero era un problema familiar, este es un problema laboral. Génesis capítulo 31, versículo 6. Jacob está hablando con las hijas de Labán. Génesis capítulo 31, verso 6. Dice así. Jacob les dice, ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Ustedes saben cómo Labán, tan ladino, encontraba siempre un artilugio para sacar ventaja de Jacob. Lo engañó cuando Jacob trabajó por Raquel y lo hizo trabajar 7 años más. Y luego cuando eran socios en la cría de ovejas, 10 veces les cambió el trato del negocio. Y si has trabajado en relación de dependencia, si has estado en un equipo de trabajo, sabes lo difícil que es y lo tedioso que es y lo frustrante que es trabajar con personas que continuamente te cambian la palabra o te cambian las reglas del juego. Y Jacob dice, Labán me hizo esto 10 veces. Cuando decíamos que las rayadas eran mías y empezaba a haber cría de rayadas, él me cambiaba la regla y decía que ahora eran de él. Cuando decíamos que las negras eran mías, las claras eran de él y empezaban a nacer ovejas negras, entonces me cambiaba otra vez las reglas del juego. Y me engañó 10 veces, pero Dios. No dice, Dios no permitió que me engañe. Lo que él dice, pero a pesar de que él me engañó, Dios no permitió que me destruyera.
Dios estaba en control de la situación. Y esa es la lectura que él hace después cuando mira para atrás. Dios me cuidó, porque a pesar de esto, Dios me prosperó. Esto es el obrar de Dios, esto es la fidelidad de Dios. Y obviamente esto fue parte de un proceso, no es que Dios lo enriqueció a Jacob de un día para otro. A pesar de la injusticia a la que él estaba expuesto, él dice, Dios me guardó. Pero en todo ese proceso, Dios fue formando el carácter de un hombre que había sido por naturaleza engañador. Y Dios le permitió pasar toda esa experiencia para madurarlo, prepararlo para volver a la tierra y prepararlo para el encuentro que tuvo con el ángel. Dios está trabajando. Decía San Agustín, ¿qué ladrón no se indigna cuando le roban? Con lo cual demuestra que hay una ley en su conciencia que él mismo no ha estado cumpliendo. Y cuando Dios nos expone a situaciones en las que tenemos que padecer lo que nosotros le hemos hecho a otros, aprendemos lecciones que de otra manera no hubiéramos aprendido. Y Dios está trabajando en ese proceso. Pero Dios usa una situación crítica del trabajo, aún una injusticia, para moldear a Jacob y para enseñarle algo. Dios sigue teniendo el control. De modo que él, antes de irse de la casa de Jacob, él termina diciendo, me engañó una vez, otra vez, 10 veces. Pero Dios. Y querido, quiero decirte, si alguien te ha engañado, si has vivido con frustraciones en tu lugar de trabajo, o si alguien te ha estafado o alguien te ha fallado, necesitas recordar esto. Dios sigue teniendo el control. Esa es su fidelidad. Alguien dijo que la fidelidad de Dios solamente se entiende cuando se lee en hebreo. Porque en hebreo se lee de adelante para atrás. Y la fidelidad de Dios siempre es un atributo que se menciona en retrospectiva. Y entonces decimos, Dios ha sido fiel. Por eso, qué bueno que es anunciar por la mañana su misericordia. Y cuando llegamos a la noche y miramos para atrás, y su fidelidad cada noche. Y entonces las bondades de Dios se pueden anunciar en perspectiva. Pero ustedes van a ver que siempre la fidelidad de Dios es un atributo que está en retrospectiva. Es decir, cuando estamos viviendo la experiencia, cuando estamos en medio de la crisis, en una tensión económica, en un problema laboral como el que estaba viviendo Jacob, o en un problema familiar como el que vivía José, a veces uno no tiene conciencia de que Dios realmente está trabajando. Pero después que hemos pasado y miramos para atrás, decimos, Dios ha sido fiel. Y podemos decir, como dijo José, podemos decir como dijo Jacob, pero Dios. Vamos a un caso del Nuevo Testamento. Epafras y la enfermedad. Filipenses capítulo 2, verso 25. Dice así el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministración de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobremanera. A veces Dios permite que lleguemos a un punto donde pensamos que ya no hay salida. Y Pablo lo dice ahora hablando de un problema de salud. Epafrodito llegó al momento, dice, que estaba frente a la muerte. Estuvo a punto de morir. Pero hay algo que hace la diferencia. Hay una inflexión en la historia. Hay una bisagra como en la historia de José, como en la historia de Jacob. Y es cuando Dios interviene. Y él dice, y estuvo a punto de morir, pero Dios ha sido bueno. He escuchado desde ayer historias, algunos me han contado, personas, y aquí hay personas por quienes hemos orado y han pasado momentos difíciles de salud. Y en cada una de esas situaciones podemos decir, pero Dios. ¿Qué hubiera sido si Dios no hubiera puesto su mano? Paul Tournier, un gran médico francés, él decía, yo curo, pero Dios sana.
El médico puede aplicar la medicina, puede hacer la operación, es lo que humanamente puede hacer, pero a menos que Dios no obre para que el organismo reaccione a eso que se está ocurriendo, no pasa nada. Porque Dios sigue teniendo la mano, en su mano, el control de toda circunstancia. Nunca entenderé por qué a veces hemos orado y Dios en su misericordia, lo he visto tantas veces. Ahora estamos orando por un pastor en India, tenemos un hermano de nuestra iglesia misionero en Calcuta y el pastor con el que él está trabajando allí con un ACV y los médicos lo habían desahuciado y ayer me escribe diciendo Dios ha sido bueno, tuvo misericordia. Y yo dije, pero Dios. Nunca entenderé por qué a veces Dios decide, como en la vida de Pablo, tal vez obrar de otra manera y en vez de alcanzarle la sanidad, darle una dosis especial de gracia para poder soportar el proceso. Y Pablo dice, lo pedí una vez y otra vez y otra vez, pero Dios obró de otra manera, pero sigue siendo Dios. Y me dijo, mi gracia será sobre tu vida suficiente. Y mi hermano, sé que muchos de ustedes podrían ponerse de pie hoy y contar. Yo pasé en un momento difícil, no había esperanza, los diagnósticos médicos te darían mucha incertidumbre, pero Dios. Y tal vez a lo largo de este año vas a pasar por situaciones difíciles, a veces la salud se quiebra. Y vas a tener que abrir esa noche la ventana y volver a mirar esa frase, pero Dios, Él tiene la última palabra. Otra historia más. Vimos José y el rechazo, Jacob y el engaño, Epafras y la enfermedad, Pablo y la adversidad. Y si lo otro fue lo de José un problema familiar, lo de Jacob un problema laboral, lo de Epafras tal vez un problema personal, lo de Pablo yo lo pondría, es un drama ministerial, es un problema ministerial. Y hay varios pasajes que podríamos leer, pero quisiera centrarme al menos en uno, 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Podés ponerme ahí el siguiente punto en el mensaje. Ahí está, gracias. Dice así el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Recuerden que Pablo está siendo muy cuestionado en su liderazgo por la iglesia de Corinto. Hay gente que está dudando de su apostolado. Han entrado en la iglesia de Corinto falsos apóstoles y falsos maestros. Y él está viviendo un momento de mucha tensión y de ingratitud. Y quiero decirte, en el ministerio hay mucha ingratitud. Yo digo siempre que cuando Jesús maldijo la higuera, dijo que nadie más coma fruto de ella. Pero vos en la obra, en el ministerio, vas a ver que hay mucha gente que maldice la higuera y quiere seguir comiendo del fruto. Y aún gente a la que serviste y en la que invertiste tiempo, te va a criticar o te va a traicionar. Esto estaban haciendo con Pablo, al punto que él dice en 2 Corintios, verso 12 del capítulo 2, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Un hombre que le ardía el fuego del evangelio en su corazón. Y él dice, llegué a Troas y se me abrió la oportunidad para predicar. Pero era tal la presión emocional que yo tenía en mi corazón. Era tal la preocupación porque él estaba esperando que Tito le traiga noticias de Corinto. Era tal el agobio que él tenía en su corazón por lo que estaba viviendo con la iglesia de Corinto, que aunque se abrió la puerta para predicar, él dijo, no tuve paz en mi corazón. Y entonces seguí para Macedonia. Pero ustedes saben que cuando no hay paz en el corazón, uno puede estar en Troas, en Macedonia, y cambia de geografía, pero la situación es la misma. Entonces él se va a Macedonia. Y llegamos al capítulo 7, verso 5, la misma carta, capítulo 7, verso 5. Y dice el apóstol Pablo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera conflictos, de adentro
temores. Es decir, seguimos en la misma situación. Verso 6. Todo cambia. Cuando Dios pone su mano, todo cambia. Pero Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios le mandó un ángel. No le mandó un ángel. Por eso son tan importantes las relaciones en el ministerio. Porque en los momentos cuando te sentís solo, cuando hay dificultad, cuando estás desalentado, cuando no entendés lo que estás viviendo, los problemas en la iglesia o lo que está ocurriendo en el ministerio, Dios trae una persona. Así trabaja Dios. Y vos vas a ver que a partir de este ministerio, a partir de este año, a partir de la oportunidad de estar rodeado de personas que van a invertir en tu vida, que te van a traer consejo, que te van a traer instrucción, que te van a traer aliento. Eso es lo que Dios está haciendo. Está poniendo personas a tu alrededor para decirte, pero yo estoy acá. Y Dios no le envió un ángel, le envió una persona. Y dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y ahí estaba. En los momentos de adversidad necesitas volver a recordar esto. ¿Sabes que cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice en la segunda carta, el capítulo 4, dice, cuando llegó la hora de mi primera defensa ante César, yo estaba solo. Todos me habían abandonado. Gente en la que había invertido. Demas se apartó. Y solamente Lucas estaba conmigo. Y él dice al final del capítulo 4, cuando llegó la hora de mi defensa, yo estaba solo. ¿Y saben lo que dice? Pero Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice. Y me dio fuerzas. Para que por mí pueda ser cumplida la predicación. Ahora quiero cerrar con algo más personal. Porque podemos hablar de José, de Jacob, de Epafras, de Pablo. Pero hay algo que la Biblia diga de mí. ¿Sabe qué es muy fuerte cuando uno encuentra en la palabra algo que se dice de mí? ¿Sabe que Jesús empezó así su ministerio? Cuando él fue a Nazaret, él abrió la escritura en un pasaje que hablaba de él. Y una cosa es cuando vos estás leyendo un pasaje que te habla a vos. Y otra cosa es cuando lees un pasaje que habla de vos. Y quisiera terminar con un pasaje que habla de vos y de mí. Es muy conocido. Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, verso 1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos bajo el juicio, hijos de ira, igual que los demás, pero Dios. Eso cambió nuestra historia, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios. Y esta es tu historia y es mi historia. Que si hoy estamos acá es por este pero. Algunos de ustedes todavía tienen muy fresco en su pensamiento, porque hace muy poquito Dios los ha sacado de esa vida. Y estabas en el chiquero y estabas en la mugre. Y estás acá hoy. Y estás acá preparándote para servir al Señor. Casi que no podés creer todo lo que ha ocurrido en este tiempo. La cantidad de chicos que empezó a llegar a nuestra iglesia que vienen de adicción, tuvimos que empezar un ministerio con lo poco que sabíamos y alguien empezó a trabajar con ellos y hace un tiempo atrás estaba con todos ellos, un grupo como de 20 muchachos, todos saliendo, varios de ellos ya habiendo recibido al Señor y estábamos compartiendo una comida y yo escuchaba sus historias y uno me contaba una situación de su vida tan cercana a la muerte. Yo le dije, pero ¿no tenías miedo de morir en ese momento?
Y él me dijo, para mí era cambiar un infierno por otro. Pero Dios. Y hoy veo esa vida transformada. Puedo decir, qué grande es la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiero decirte, muchas veces vas a tener que volver a recordar esto. Tal vez estoy hablándole en esta noche, tal vez alguien puede estar viendo por internet, alguien que está en una profunda crisis en su matrimonio y piensa que no hay esperanza. Personas que han llegado a este lugar y han pagado su matrícula y no saben cómo van a poder seguir pagando el resto. Personas que están viviendo un profundo problema en su salud o en su economía. O tal vez habiendo recibido rechazo de otras personas. Tal vez hay personas que están sirviendo a Dios por años y están pasando por momentos de frustración. Alguien te ha fallado o estás viviendo cosas que no entiendes. Yo quisiera animar tu corazón en esta noche diciéndote que Dios sigue siendo Dios. Él te ha traído aquí para recordarte que Él es el que escribe el capítulo final. Cuando todo estaba tan mal en el mundo y Dios decidió poner fin, la Biblia dice, pero Dios puso sus ojos en Noé y Noé halló gracia delante de Dios. Y en medio de todo ese caos, Dios interviene, pero Dios levanta un hombre. En el momento más crítico en la vida de Abraham, cuando él tiene que entregar a su hijo, y en el momento cumbre, cuando él ha levantado el cuchillo, pero Dios le provee un sustituto. Cuando Moisés está frente al mar, y atrás viene el ejército de los egipcios y hay montes a los lados. Y parece que todo ha terminado tan pronto. Y están tan prontos a la muerte. Y ya ha llegado el fin. Pero Dios les abre un camino en el mar. Cuando Josué está peleando en Refidim y está perdiendo la batalla. Pero Dios interviene y les da la victoria. Y Elías se queda sin alimento y está solo, pero Dios le envía a los cuervos. ¿Cómo lo va a hacer con vos? Dice la Biblia, y Saúl persiguió todos los días a David, y agrega, pero Dios no lo entregó en su mano. Pero Dios. Y Daniel es echado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones. Y sus amigos van al horno de fuego, pero Dios no permitió que les ocurra nada. Y Jonás desobedece, pero Dios prepara una tormenta, pero Dios prepara un pez, pero Dios le da otra oportunidad. Y Jesús viene a morir por nosotros y desciende a la muerte misma. Y dice Pedro, pero Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Porque era imposible que fuese retenido. Ese es el Dios al que servimos. Es un Dios que jamás te va a abandonar. Él nunca te va a perder de vista. Quiero decirte, puede haber momentos difíciles en la vida. ¿Acaso los estés pasando ahora? ¿Acaso vayan a llegar en algún momento? Pero a lo largo del ministerio, a lo largo de la vida y tal vez a lo largo de este año, vas a necesitar otra vez abrir esta ventana para recordar que no estás solo. Y quiero decirte, aún en el momento difícil que estés pasando, levanta los ojos y vuelve a decir, pero Dios. Porque debo recordarte algo. Dios es Dios. Dios puede y sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de tu vida. Dios sabe cómo escribir derecho sobre los renglones torcidos de las circunstancias y de tu pasado.
Por eso, cuando estés en un momento donde creas que no hay esperanza, vuelve a levantar los ojos y vuelve a decir, pero Dios, Señor, puedo confiar en vos. Sé que vos has empezado una obra y no la vas a abandonar hasta completarla. Él lo va a hacer en tu vida. Así lo creo. Así lo dice su palabra. Y así será. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres el Rey soberano de la historia y de nuestra historia. Y si no fuese, Señor, por tu intervención en nuestra vida, ¿dónde estaríamos hoy? Y en tu gracia nos has llamado, nos has perdonado, nos has dado la oportunidad de servirte, el privilegio de estar en este lugar, de tener la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Oh Señor, me presento en esta noche para orar por este alumnado, para que cuando ellos se extrañen su familia, cuando se sientan solos, cuando tal vez ocurran diferencias con otras personas, cuando tal vez los visite una enfermedad, para que si en algún momento reciben una mala noticia de su iglesia, de su familia, para aquellos días donde posiblemente haya escasez y pasen por alguna necesidad, puedan con fe levantar sus ojos y decir, pero Dios es fiel y Él no me va a fallar. Dios es un Dios de gracia, de amor. Puedo confiar en su fidelidad, en su provisión, en su misericordia, en su poder. Gracias, Señor, porque podemos apoyar nuestra vida en ti y descansar en tus promesas. Por siempre te estaremos agradecidos y queremos gastar el resto de nuestra vida viviendo y sirviendo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Oh, quisiera ver a Cristo, quisiera ver al Señor. Prometió nos llevar al eterno